negocio. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos. Buenas tardes. Una licencia que nos jodamos mucho. Si es más de 2 licencias, que hablemos de descuento. Buenas tardes, líderes. Bienvenidos. Buenas tardes. Yo lo estoy viendo. Y la de segundo nivel para ver qué más le damos allá. ¿De cuál de los dos? No, de Shakira. Bien, líderes, bienvenidos. ¿Cómo les ha ido esta semana con el contenido? Veo que muy bien, porque hay muchas, veo que las entregas han estado bien activas. Buenas tardes. Muy a bien. Bien, bien. Me alegra mucho que todo esté fluyendo bien. Bueno, mientras los demás se integran, que todavía faltan grupos por integrarse, vamos a ir viendo parte del contenido y más tarde entonces pasamos la lista para así darle Y claro, chance. feliz. Para darle un chance ahí a los demás que se integren. 10 minutos. Entonces, bueno, líderes, ustedes que están los lunes y los martes, el grupo de los martes también, el grupo del, bueno, el miércoles no tenemos grupo con ustedes, pero sí tenemos grupos jueves y viernes. Ya esos grupos de jueves y viernes ya no van a tener encuentros sincrónicos en esta semana. Pero la ventaja que van a tener ustedes es que van a terminar una semana antes. Pues ya nuestro tercer encuentro sería entonces la semana próxima, mientras que el tercer encuentro de ese grupo sería entonces la semana de arriba. Pero bueno, no hay problema con esa parte tampoco. Entonces, bien, hemos habilitado el día de hoy las unidades 2 y 3, que son las unidades que vamos a estar trabajando esta semana. Entonces, creo que el tiempo de entrega lo puse para el lunes 10 a la medianoche, o sea que van a tener aquí un día adicional para realizar las entregas. Porque yo sé que hay muchas personas que van de vacaciones y eso, entonces también hay que ser consciente de que ese escenario también se da en esta semana mayor. Dependiendo de cómo vaya fluyendo todo, podemos ver si más adelante podemos dar un poquito más de tiempo, porque sé que seguro hay algunos que se van y vienen el mismo domingo y así sucesivamente. Pero lo vemos en la marcha. Bien, entonces, mientras vamos a ir viendo el contenido. Para esta semana, en la unidad 3, vamos a ver el manejo rápido de información. Según vamos viendo en la instrucción y en la guía, vamos a trabajar la parte del... Pregunta, ¿Sí? profesor. Pero ¿y por qué la Adelante. unidad 3 si comenzamos la semana pasada la unidad 1? No entiendo. Ah, bueno, excelente pregunta. Por lo siguiente. ¿Sí? Acá en la unidad general tenemos el cronograma del curso. Yo creo que lo que dieron fue unido con la introducción. Entonces, en la primera semana nos tocaba la unidad general y la unidad 1. Para la segunda semana, que es esta, nos toca la unidad 1, la unidad 2, perdón, y la unidad 3. Ese es el contenido que vamos a ver en esta semana. Ya para la tercera semana, entonces vamos a estar trabajando las unidades 4 y 5, que son estas dos que están acá. Bien, recuerden que les dije en nuestro primer encuentro que íbamos como un poquito suave porque en la primera semana tenemos que ver que ustedes se vayan ambientando a la plataforma, que conozcan la plataforma, el uso de ella. Si es su primera vez, pues esa adaptación toma un poquito más de tiempo. Entonces, pero ya a partir de la segunda semana es práctica, vamos arriba, vamos a adquirir conocimiento. Exacto, entonces 2 y 3 hoy, ¿verdad? Correcto, esto lo veremos hoy en nuestro encuentro. Muy bien. Y son las actividades que ustedes van a ir desarrollando en el transcurso de esta semana. Estas que están acá, que son las que deben entregar.
Ok. Siempre la orden. Entonces, vamos por acá. Esta parte del contenido, si se fijan, básicamente le da la bienvenida aquí a la unidad 2 y hace como un pequeño recuento de lo que vimos en la unidad 1, básicamente como introducción. Y en la guía de la unidad ya empezamos a ver un poquito más la parte de autorrelleno, la parte de lista personalizada, que vimos parte de esto la semana pasada, utilizando los días lunes, martes, miércoles, y mostramos cómo agregar una lista personalizada, los diferentes formatos de celda, los diferentes bordes y formatos de datos, los tipos de datos que podemos insertar en Excel. También vemos un poco del estilo, formato condicional y algunos puntos adicionales como estos que están acá. También estuvimos hablando la semana pasada sobre lo que es las combinaciones de tecla para poder acceder a Excel y las diferencias que pueden haber cuando tenemos sistemas en diferentes idiomas, que estas combinaciones de tecla pueden cambiar. Entonces ya aquí hacemos como una pequeña tabla. Tenemos una pequeña tabla que les va describiendo las combinaciones de tecla más utilizadas. Entonces, de esta forma, ustedes pueden ir ya más o menos probando, memorizando esas combinaciones de teclas que la pueden utilizar en su día a día en Excel. Por ejemplo, hablamos sobre el control S, que aplica o quita el formato de subrayado. En este caso, si estuviese en inglés, control S sería guardar. Mientras, si se fijan acá, ¿no está por acá? Control G. Por acá, control G. Pero en español, control G es guardar. Entonces, si nuestro sistema estuviese en inglés, así miren acá, control G. Si nuestro sistema estuviese en inglés, entonces utilizaríamos control S para guardar. Entonces ya vamos viendo ahí la diferencia entre uno y otro. Y entonces aquí vemos también la parte de autorrelleno y autoarrastre con la tercera forma que adquiere el cursor, que lo vimos la semana pasada también. Y aquí vemos la parte teórica, o sea que nos fuimos un poquito más adelante ahí. Y aquí tenemos los pasos para nosotros crear nuestra propia lista personalizada. Menú inicio, archivo, perdón, opciones, opciones avanzadas. Y luego de este lado buscamos la opción que se llama modificar listas personalizadas, en el cual podemos agregar acá, déjame ampliar esto un poquito, podemos agregar acá la lista de Está vacío todo. esos productos que queremos agregar acá y que luego vamos a poder nosotros entonces invocar o colocar en nuestra hoja de Excel. Más o menos como de esta forma. Y así se mostraría ya una vez agregado. A ver, que creo que Disculpa, me Edward, ¿tú pasaste la lista? aún no. Todavía en unos 3 minutos. Me estamos dando como unos 10 minutos ahí para precisamente siempre no. Entonces, vamos a ver los diferentes formatos de celda. Vamos a enfocarnos mucho en eso el día de hoy. Y así sucesivamente vamos a ir avanzando con los diferentes tópicos. Bien. Entonces, en cuanto al foro de la unidad, vamos a ver qué tenemos por acá. Precisamente deben crear una lista personalizada con artículos que ustedes entiendan que pueden ser de utilidad. Y si pueden colocar algunas capturas de pantalla, mucho mejor, dentro de la respuesta del foro. Acá. En cuanto al material que van a ver en el audiovisual, tenemos este que está acá, que trabaja específicamente, perdón, trabaja específicamente lo que es formato de fuente, alineación, números y fecha. Con este audiovisual vamos a desarrollar esta actividad de la unidad 2. La cual, si se fijan, es muy similar a la que vimos en la semana pasada.
claro, con un contenido distinto y con instrucciones distintas. Básicamente, aquí tienen 3 hojas que son las que van a desarrollar en la unidad 2. En la primera hoja tenemos aquí las instrucciones en negro. En la segunda hoja las instrucciones están en la parte superior. Y en la tercera hoja también en la parte superior. Entonces, básicamente, acá vamos, él nos va indicando que debemos, en el texto que está en la celda A1, que es este que está acá, debemos ir colocando la fuente, que en este caso es tipo Arial Black. Cuando nos habla de fuente es el tipo de letra. Entonces, por lo regular, para yo agregar un formato en Excel, debo tener seleccionadas las celdas. O sea, puedo inclusive agregar un formato a una celda que no tenga contenido, o sea, a una celda en blanco. Pero no es el caso. En este caso vamos a colocarlo acá. Entonces, el tipo de letra lo podemos seleccionar aquí, en orden alfabético. Lo tenemos aquí arriba. También podemos escribirlo aquí arriba y él automáticamente lo va a ir buscando. Entonces, en este caso tenemos varios tipos de Arial. Tenemos varios tipos de Arial. Y lo que buscamos acá es seleccionar el que nos está pidiendo. En este caso es el Arial Black, que es este que está acá. Nos está pidiendo un tamaño, que es el tamaño 14, el tamaño de las letras en el Office, por lo regular se cambia por acá. Si pueden fijarse acá, tenemos pocos números impares en esta lista. Entonces, si en dado caso tengo una necesidad puntual de insertar un número 25, 21, que no esté en el listado, entonces puedo insertarlo directamente aquí arriba y presionar Enter. Y ya él automáticamente lo va a asumir. Entonces, eso en ese caso, ya para que sepan ahí cómo utilizar esta parte. Y luego nos pide por acá agregar el formato negrita a este texto. Lo cierto es que ya con el tipo de fuente Arial Black no vamos a tener como que esa gran diferencia. Y aunque yo lo coloque acá como negrita, no voy a ver visualmente acá un cambio significativo. Entonces, la idea acá es que una vez nosotros terminemos, una vez ustedes terminen ya de aplicar todos estos formatos, nosotros poder ir viendo los cambios que van a ir teniendo, por ejemplo, en esta primera línea, en comparación con las demás. Por ejemplo, si yo sigo haciendo cambios, acá me dice color azul, ¿verdad? Entonces aquí en la A representa el color del texto y acá en la latita representa el color del fondo de la celda o de la selección de la celda. ¿Bien? Entonces aquí yo digo, bueno, ese es azul. Si quiero colocar un relleno, entonces ahí me está diciendo de un relleno, entonces ya yo aplico mi relleno, bueno, relleno un poquito así. Y en este caso me habla centrado respecto al ancho de la tabla. Esto es bien importante, pues en Excel yo puedo tener una alineación por celda. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo alinear esta celda. Miren esto. Yo puedo alinear esta celda, lo voy a cambiar un poquito aquí para que lo noten un poco más. En Excel yo puedo alinear la celda. Tengo dos tipos de alineaciones. La alineación tradicional que se utiliza en Word es una alineación horizontal. ¿Qué quiere decir con horizontal? Que yo puedo alinear tanto a la izquierda, en el centro, o a la derecha, o justificado también, ¿verdad? En Word, pero estas tres son como las más representativas. Entonces, pero si se fijan, es en este mismo eje de la línea la única alineación que yo puedo hacer en Word. Izquierda, centro y derecha. Bien. En el caso de Excel, como yo tengo un alto de la fila que lo puedo variar, también yo tengo una alineación que es vertical. Bien. Alineación horizontal y alineación vertical. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo tener abajo, en el centro y arriba. Entonces, en este escenario me está pidiendo que haga una alineación que lo centre que lo centre respecto al ancho de la tabla. Quizás acá yo podría modificar el ancho de esa columna, pero entonces miren cómo se rueda todo a la derecha. No es lo ideal, ¿verdad? Entonces, en este escenario, aproveché para mostrarles que pueden alinear de manera horizontal y también de manera vertical, algo así. Pero en este caso en particular, lo que nosotros debemos hacer es
utilizar una función, que en este caso es esta que está acá, que se llama combinar y centrar. Esa función lo que me permite a mí es unificar todas estas celdas que yo tengo seleccionadas y centrar el contenido en la nueva celda que yo voy a tener. O sea, ya estas celdas no van a ser independientes, sino que van a estar unificadas. Va a ser una única celda que se va a llamar A1. ¿Sí? Entonces, cuando acá yo le digo combinar y centrar, ya podemos darnos cuenta que sin importar donde yo le haga clic, se va a ver como una única celda. Entonces, y centralizó el contenido de manera horizontal. Bien, vamos a terminar esta actividad y luego entonces pasamos a la asistencia. Entonces, nos dice luego, debemos inclinarlo en un ángulo de 10 grados. Perfecto. Entonces, en este caso, podemos ir a la propiedad haciendo clic derecho sobre la celda. Vamos a formato de celda. Y esta es una ventana que vamos a utilizar mucho el día de hoy. Acá podemos utilizar la alineación e incluso podemos darle un ángulo hasta de 90 grados para que se vea el texto de esta forma, como tipo vertical. Bien, entonces podemos jugar con esto desde menos 90 hasta más 90, con un ángulo de 180 grados, que podemos jugar con esto dependiendo de la necesidad puntual que tengamos. Entonces aquí modificamos un poco el alto de la tabla, de la fila, perdón, se ve de esta forma. Bien. Entonces, van a ir aplicando cada uno de esos requerimientos en base al contenido, el material didáctico y también el audiovisual. La idea es, por ejemplo, si vemos acá, luego nos pide que al texto de la fila 3 debemos colocarle un tamaño 3, o sea, a este texto que tenemos acá en la fila 3, tamaño 13. Luego debemos colocar negrita, cursiva, acá esta es cursiva, y centrados horizontalmente. Ya empezamos a leer sobre la alineación horizontal o vertical. Bien, haciendo ya un poquito más específico. Nos habla también de un color de un texto rojo. Y el relleno rosado. Relleno. Entonces, si se fijan, ya vamos viendo información aquí diferente. Por ejemplo, el tipo de letra tradicional que tenemos acá es el Calibri 11, tamaño 11. Si nos posicionamos acá, ya podemos visualmente identificar que hay algunas opciones que están habilitadas. El tamaño fue cambiado y la alineación también. Aquí también el color del texto. Y si me posiciono en la parte de arriba, también puedo ver cambios que hemos realizado. Básicamente, esa es la idea. Y esa es la forma en la que cuando ustedes hagan la entrega, ya yo voy a ver que ustedes hicieron lo que tenían que hacer y cumplen con este requerimiento. Bien, entonces, tal cual yo voy cambiando, yo me voy dando cuenta si el ajuste está correcto. Entonces, ya luego por acá tenemos una selección de un rango un poquito mayor, desde A4 hasta F20. Entonces, hacemos la selección. Y luego se nos pide acá que debemos centrar verticalmente. Ya sabemos que es esta parte de acá arriba. Y en este caso, colocar una fuente Arial. Básicamente es el objetivo, que ustedes vayan probando las diferentes funciones y vayan viendo el resultado de aplicar las mismas. Luego se nos pide que a la celda desde A22 y B22 debemos aplicar ajustar el texto. Ajustar texto es una función. Si vemos por acá A22 y B22, tiene un contenido que nos está mostrando, responsable de la selección. Y aquí tenemos el nombre, que es Blanca Torres. Entonces, esta tabla tiene un ancho con relación al margen de impresión. Por ejemplo, si yo vengo a archivo, impresión, van a notar que acá yo tengo dos hojas, una para los datos y una para la instrucción. Cuando yo vuelvo atrás, ya puedo notar que aquí tengo una línea entrecortada, que es la que me divide el ancho de la hoja y el alto de la hoja. Si yo amplío esta columna, modifico el ancho de la columna, miren donde acá
va a quedar parte de ese contenido que no va a ser impreso en la misma hoja. Bien. Entonces, si vamos nuevamente, archivo, imprimir, van a notar que ahora tenemos una, dos, miren cómo se corrió el contenido, ¿lo ven? Entonces, lo que buscamos con esta función de ajustar texto que está aquí arriba es que ella no me permite, vamos a darle un poquito hacia atrás para contraer ese ajuste que hicimos. Lo que nos permite es, sin tener la necesidad de modificar el ancho de la columna, esa función lo que hace es que me distribuye en el alto de la fila ese contenido. Entonces, por ejemplo, yo puedo decirle aquí ajustar texto y miren cómo él me distribuye el contenido en el alto de la fila. Así no tengo la necesidad de modificar el ancho de la columna. Bien. Así que hay un micrófono abierto. Voy a desactivar. Entonces, ya acá con esto yo puedo modificar, perdón, ajustar con el centralizado, tanto vertical como horizontal, para que tenga una mejor, ¿verdad? Que se vea mejor, más centralizado. Entonces, básicamente es lo que se busca con esta función de aplicar el comando ajustar texto. Luego se nos pide aplicar desde A13 hasta F20 un borde específico de línea delgada. En este caso yo voy a seleccionar desde A3 hasta F20. Y acá es donde tenemos los diferentes bordes, ¿bien? Recuerden que hablamos que estas cuadrículas de color gris no salen impresos, son imaginarias a la hora de imprimir el documento. Entonces ya acá yo puedo seleccionar el tipo de borde que yo quiero colocarle a esa tabla. Cuestión de que cuando yo vaya a ver la vista previa, sí se va a visualizar ese borde que no se visualizaba anteriormente. Entonces esto yo lo puedo personalizar porque si se fijan más abajo, les pide que en el contorno de toda la tabla debe haber una doble línea de color azul. Cuando habla del contorno, quiere decir en la parte externa de la tabla. Entonces, yo vuelvo y selecciono mi tabla. Y aquí yo puedo hacer ajustes que son globales. Bien, aquí yo puedo hacerlo, por ejemplo, el borde exterior que sea grueso, que es parte de lo que me está pidiendo acá. Pero me está pidiendo una doble línea, no que sea grueso. Bien, entonces ya aquí yo puedo venir un poquito abajo y decirle más bordes. Y aquí yo puedo personalizar eso. Puedo seleccionar el estilo del trazado que yo quiera, que sea doble, por ejemplo. El color, en este caso que sea azul. Bien. Y ya aquí, incluso yo puedo indicar en qué posición yo quiero que sea. Si es ninguno, en la parte interior de la tabla, en el contorno. Miren aquí cómo la vista previa se va visualizando. Y así sucesivamente yo puedo ir aplicando esos cambios. Mírenlo aquí ya cómo se visualiza. Entonces yo puedo hacer ajustes así mismo, o al contorno, o a una celda en específico, o a una selección en específico de la celda. Luego, aquí debajo nos habla que desde C23 hasta C27 tengo que aplicar una opción, una función que se llama sangría. Si se fijan acá, desde C23 hasta C27, estas son como sucursales, como una lista que yo tengo que depende de este enunciado que tengo acá arriba. Yo podría, bien fácil, quizás aquí empezar a hacer un espacio para que se vea como más a la derecha, como que corresponden a ese título, e ir aquí insertando una cantidad de espacio que lo haría, por ejemplo, acá uno por uno, ¿bien? Pero puede darse el caso que le dé un espacio de más, un espacio de menos y que quizás no se vea correctamente. Aparte de que es un trabajo, si tengo 10 celdas que tengo que hacer eso. Entonces, yo simplemente aquí selecciono mis celdas y puedo utilizar aquí la opción de sangría para aumentar la cantidad de sangría que yo quiero o reducirlas, dependiendo de la necesidad puntual que yo tenga, sin mayor complicaciones. Bien, entonces, básicamente es alguno de los puntos que tienen que colocar acá. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Todo bien?
Perfecto. De mi parte todo bien. Excelente. Entonces, bueno, vamos entrando ahora en la parte del formato de número. Miren, en Excel se manejan diferentes tipos de datos dependiendo de la necesidad que tengamos. El formato tradicional o por defecto que trae Excel cuando uno abre un libro nuevo es el formato general, que es este que está acá. Bien. Ya hay otros formatos que lo podemos cambiar por acá, que son estos que están aquí. E incluso podemos, en más formatos de número, podemos aquí ir viéndolos en detalle, viendo una breve descripción de lo que hace cada uno de ellos. E incluso podemos ir aquí haciendo ajustes avanzados en cada uno de ellos. Bien. Entonces, la idea con este ejercicio es, todos están en formato general, es ir aplicando el formato que nos indica acá arriba para ir visualizando el cambio que va teniendo uno con diferencia al otro. Entonces, este es general, ya lo vamos dejando así mismo, pues no tenemos que hacer cambio acá. Si a este, por ejemplo, yo selecciono aquí el estilo millares, que es este que está acá, estilo millares, valor con un separador de millares. Entonces, en este caso podemos ver que él nos agregó el separador de unidad de 1000 y el punto decimal. Muy importante, cuando agregamos un tipo de datos, un formato de este tipo, el contenido de la celda como tal se mantiene intacto. Si se fijan aquí arriba, el valor real de la celda es 17847. Esto viene siendo como un enmascarado que se le coloca. E incluso yo podría aplicarlo acá a estas celdas en blanco y no se visualiza nada, pero si yo inserto un valor, cuando presiono Enter, entonces él asume y le coloca su enmascaramiento, pero es un enmascaramiento visual, que si se fijan en la barra de fórmula, sigue estando el número tal cual. Bien importante eso. Esto es bien importante que lo sepan, pues en ocasiones nosotros agregamos esos símbolos en el valor como tal. Entonces, si en ese momento Excel no lo reconoce y estamos haciendo un cálculo con una fórmula, una función, entonces puede entonces que nos dé un error. Porque quizás en este escenario estamos insertando el valor con símbolos que no deben ser parte del contenido de la celda. En muchos casos, él lo asume. Lo asume. Por ejemplo, si yo pongo, por ejemplo, R de peso, es muy probable que lo asume porque es de un uso muy común. Pero si yo pongo, por ejemplo, un símbolo de una moneda, por ejemplo, RET, él lo va a mostrar acá. Bueno, él lo muestra. Pero, por ejemplo, si aquí yo pongo un 10, porque es un valor monetario por unas cantidades de artículos. Y entonces ahora le digo acá igual a este valor por este valor, que es una multiplicación común, ¿verdad? Una fórmula común, me va a dar este error. ¿Y es por qué? Porque él está viendo que yo tengo aquí un valor numérico con un valor alfanumérico que yo estoy colocando acá. Entonces, quizás si yo lo coloco como R de pesos, como RD, él lo asume, vamos a ver, y así lo asumió en mi caso. Entonces, esto es importante que lo comprendan, que deben asignar el formato y solamente introducir el valor numérico en el contenido de la celda. Entonces, ya aquí vamos viendo el formato contabilidad, que es este que está acá. La diferencia entre este y este básicamente es el símbolo. Si vemos formato moneda, básicamente aquí la diferencia es el espacio entre el símbolo, que no lo tenemos en uno y en otro. Valor porcentual. Las diferentes fracciones. Hay diferentes fracciones. Aquí tenemos la más utilizada, pero si vamos, en este caso, a más formato, aquí podemos ver que cada uno de ellos tiene, e inclusive aquí yo puedo cambiar los puntos decimales, ¿sí? Quizás en un ambiente, en el ambiente común y corriente que nosotros aplicamos esto,
no sea tan relevante las posiciones decimales, pero quizá en una institución financiera, sí, quizás hasta la tercera, cuarta o quinta posición decimal, es un valor porque se manejan altos volúmenes de efectivo, entonces ya ahí sí realmente los centavos valen. Entonces, va a depender, va a depender. Y aquí tenemos la parte personalizada, que el punto personalizado también es muy interesante. Pues aquí nosotros podemos personalizar cómo yo quiero que se muestren los valores. Entonces, por ejemplo, en este escenario, yo puedo decirle, bueno, mira, aquí van a haber dos valores numéricos. Bien, entonces ya cuando yo lo coloco, quizás aquí no veamos un cambio significativo, pero ya aquí él asume ese valor acá arriba. Pero, por ejemplo, si aquí lo colocamos de esta forma, por ejemplo, aquí me dice personalizado con texto. Asumirlo, personalizado. Y cuando hablamos de personalizado con texto, el texto debe ser insertado entre comillas doble. Muy importante eso. Comillas doble por lo regular con Shift 2. Y yo puedo colocar el valor es 2 puntos, comillas doble. Miren cómo me lo muestra aquí arriba. Si no muestro la primera comilla, si no hago el cierre, vamos a hacerlo nuevamente. Miren. Bueno, parece que se quedó otra cosa. Okay. El valor es 2 puntos. Si se fija, aquí arriba en la muestra no se ha colocado nada, solamente el 5. Pero hasta que no coloque la comilla doble del cierre, él no me lo va a mostrar aquí arriba. Voy a colocarla ahora. Miren ahí donde él me la colocó. Bueno. Entonces, cuando le indico aquí que van a ser los símbolos numéricos, miren entonces aquí donde él me pone el 5. El símbolo numérico quiere decir que es un valor variable numérico, lo que puede haber, lo que contenga en este caso la celda. Bien. Si yo quiero colocar el espacio aquí, tengo que contemplarlo antes de la comilla, pues el espacio también es un carácter. Bien, entonces, cuando le digo agregar, ya aquí tengo que se le agregó ese texto a todas esas celdas. Pero si se fijan, sigue siendo un enmascaramiento. ¿Por qué? Porque en la barra de fórmula solamente me aparece el valor numérico que contiene cada una de esas celdas. ¿Lo ven? Bien importante esa parte. Pero quizás, ya saliendo de la clase un poquito, aquí podríamos darle una utilidad a esto. Vamos a suponer que tenemos una necesidad puntual. Como ustedes son telefónicos. Tenemos una necesidad puntual de hacer una lista de 10.000 teléfonos. De 10.000 teléfonos. O bueno, quizás datos que tengan una estructura ya concreta. Los números de teléfono tienen una estructura concreta, porque tienen un código de área, tienen un código, el segundo código me imagino que es un código como del sector, y los últimos 4 dígitos quizás sean números de secuencia del servicio, por ejemplo. También otro valor, otro tipo de datos que pueden tener ya un estándar, es el número de cédula o el número de RNC, que ya tenemos como una estructura, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aplicamos a estas celdas o a esta columna completa, pues aquí yo tengo que insertar esos 10.000 números telefónicos. Realmente pensar en que yo tengo que abrir paréntesis, escribir el código de área, cerrar el paréntesis, escribir un guión y así sucesivamente, escribir la estructura completa, puede ser algo que me complique mucho más la vida. Entonces, ya aquí yo puedo aplicar un formato personalizado a esa columna completa, en el cual yo pueda colocarle aquí esa estructura. Bien, ¿cuál es la estructura? La siguiente. Abro un paréntesis, ahí dentro van a ir 3 valores numéricos que no sé cuáles son. Puede ser 849, 829, 809. Cierro mi paréntesis. Un guión, luego 3 valores numéricos más, otro guión y los últimos 4 valores numéricos. Ahí está. Si presiono aceptar, no voy a ver ningún cambio en las celdas. Incluso en la barra de fórmula no veo nada. Pero a la hora de yo insertar el valor, el número telefónico, presiono Enter
Entonces ya él asume automáticamente esa estructura. ¿Ven? Él la asume automáticamente. Ojo, en la barra de fórmula no tengo ni los guiones ni los paréntesis, si se fijan. Es un formato personalizado que he creado para esa necesidad puntual que tenía en ese momento. Bien, entonces, en ese escenario que se le presente a ustedes esa situación, entonces pueden utilizar este tipo de herramienta. Y por último, en esta unidad 2 tenemos el formato de fecha, que también lo vamos a ver. Entonces, aquí vemos un formato de fecha corta y un formato de fecha larga, que es este formato que tenemos acá por defecto. ¿Ven? En el cual podemos convertir de uno a otro. El otro es este formato que tenemos por acá, que es personalizado, en el cual vamos a mostrar el ejemplo de cómo hacerlo con días. Tenemos un día, el día abreviado y el día completo. Esto se puede replicar para los meses y para los años. Entonces, por ejemplo, yo selecciono acá estos. Si quiero que solamente se muestre el día de esos datos, entonces vengo a formato personalizado. Y acá, en vez de, si se fijan acá, en el formato de fecha, voy a ir a fecha, mírenlo acá arriba. Si se fijan acá en el formato de fecha, tenemos los días, los meses y los años. ¿Sí? Entonces aquí yo puedo representarlo con D, con M y con la A. Entonces aquí yo podría decir, mírenlo acá. De esta forma. Entonces ya vemos aquí que solamente se va a mostrar el 12, que son estos primeros dos dígitos que tenemos aquí delante. ¿Ven acá? Nuevamente, es un formato, ¿sí? Aquí sigue estando la fecha completa. Si lo quiero hacer abreviado, por ejemplo, en vez de utilizar 2 días, utilizaría acá 3 días, 3D. Aquí cuando coloco las 3D, miren aquí arriba como me dice, ah, bueno, mira, ese día fue lunes. Fue lunes, fue viernes, fue martes, fue domingo. ¿Lo ven? Ah, bueno, necesito que, que sean los días completos. En vez de utilizar 3D, vamos a utilizar 4D. Aquí está. Así de fácil y sencillo. Entonces, ya si lo queremos aplicar para los meses, por ejemplo, va a ser lo mismo, pero en vez de utilizar la D de día, vamos a utilizar la M de meses. Igual nos va a pasar, mírenlo aquí, con la A de años. Entonces, aquí colocamos 1, 2, 3. Miren aquí donde me dice que es marzo. ¿Alguna duda o aclaración sobre lo que hemos visto? No, todo claro. Nada complejo, ¿verdad? Perfecto, líderes. Entonces, ya saben, aquí vamos a colocar la actividad de la unidad 2, que es esta que está acá. Y nada, antes de pasar a la unidad 3, vamos a ver el tema de la asistencia, para así concluir esa parte, antes de que se nos pase. Bien, entonces, tenemos por acá. Ok, vamos a, por cuestiones de tiempo, vamos a agilizar un poquito. Los que yo vea que han accedido recientemente, los voy a colocar como presentes. Este es lunes. Y voy a confirmar los que no estén recientes. Por ejemplo, los que estén ya el día 3, ya no los voy a invocar porque ya sé, no los voy a mencionar porque ya sé que están en la plataforma. Bien, entonces, vamos a confirmar los que no estén. Eleonor Arias, ¿está por acá? Eleonor. No estuvo en la anterior tampoco. Ok, seguimos. César, César Moreno.
César Moreno. Danfis Libur. Tafi está presente. Excelente. Gracias, Danfis. Mira, le voy a dejar la silla de niña. Helio. Helio de Jesús. Está en la flota, me imagino que está en modo escuchando. Ok. Elizabeth Casilla. Presente. Gracias. Erileni Tejada. Presente. Gracias. Eugenia Soto. Presente. Penel Bautista. Presente. Giovanna Amezquita. Presente. Ok. Jerily Osoria. Presente. Juan Carlos Blanco. Presente. Lady Contreras. Lady Contreras. José Reynoso. Presente. Pamela Portuondo. Me voló Leidiana Mejía. Es que usted está presente. Ah, perdón. Roberto Caraballo. Roberto Caraballo. Ok. Ronnie Canario. Presente. Scarlett López. Presente. Vanessa Castillo. Presente. Excelente. Y Yeudi ya vemos que está por acá. Listo. Vamos entonces ahora con el siguiente listado, que son 2. Permiso, una preguntita. Yo Ajá. tuve que pararme un momentito. No sé si ya me mencionaron. ¿Cuál es su Joana nombre? Pozo. Joana Pozo. Aún no. Aún no. Ah, ok. Ah, sí, mira, ahí estoy. Es de la De la nueva. Ah, ok, de acuerdo. Gracias. Gabriela Alfao. Gabriela Alfao. Presente. Presente. Ok. Leandro Santiago. Leandro Santiago. Ya vemos que Tati está por acá. Alejandrina Modesto. Alejandrina. Alexander Ortiz. Alexander está por acá. Ok, perfecto. Ok, veo que Ana está por aquí. Anadari Jerez. Presente. Sí, presente. Ok. Anol Virón. Presente. Ok. Ya vemos que por acá están todos estos. Sharon también. Clay Vilara. Presente, Cleidy. Ok. Consuelo Ventura. Presente, profesor. Ok. Edelyn está por acá. Edith Martínez. Estoy por aquí. Presente. Ok. Todos estos están por acá. Jorge Antonio Germán. Jorge Antonio Germán. Maestro Jonathan, que no escuché que me mencionara. Jonathan Castillo, presente. Ah, sí. Lo que pasa es que ya lo que está en este horario, dentro de la plataforma, ya yo lo tengo como presente. Ok, perfecto. Gracias. No hay problema. Por eso que ven que a veces lo salto, para agilizar un poquito el listado. Ok, entonces, Jorge Germán. Julio Hernández. Julio Hernández. Isauris. Presente. Ok. Leonardo Pérez. Presente. Marjorie Sánchez. Marjorie Sánchez.
Nancy de León. Nancy de León. Presente. Ok. Presente. Orlando Martínez. Orlando Martínez. Nayelin Pérez. Nayelin Pérez. Presente. Ok. Pamela Quesada. Pamela Quesada. Paola López. Paola López. Presente, aquí estoy. Ok. Ricky de la Cruz. Presente, profesor. Rosa Mata. Presente, profesor. Ok. Y por último, Vanessa Tomás. Presente, Vanessa, Vanessa. está por ahí. Presente. Ok, perfecto. Sí. Listo. Maestro, Sí, señor. ¿me escucha? Claro que sí. Disculpe, Elio de Jesús tenía situación con el micrófono en el primer listado. No sé si me escuchó. En el primero, vamos a ver. Elio de Jesús. A ver. Sí, me equivoqué de listado. Ay, que lo estoy buscando en el viernes. Es lunes. Sí, señor. Está presente. Gracias. Siempre nada. Bien, líderes. Entonces, vamos a retomar. Nos va a tomar unos 15 o 20 minutos más para que así Una ver. pregunta, profesor. Ajá, En el adelante. aula virtual, por ejemplo, yo veo que del 27 de marzo el progreso es 0 de 3. ¿Es que no se han evaluado las tareas o por qué tiene eso así? Ok, lo que pasa es lo siguiente. El progreso es individual de cada uno de ustedes. Ustedes van a ver que aquí en el lado derecho, ustedes tienen unos puntitos. Según ustedes vayan marcándolo, ese progreso va a ir aumentando. Bien, entonces, eh, también hay algunas actividades que son automáticas, se van colocando de manera automática según usted la va visualizando. Eso realmente es para que usted medir su avance, cómo usted va avanzando en el curso y según usted ya va viendo algunas actividades, usted la va cotejando como vista y así como que no se queda como en el aire de, ¿por dónde me quedé? ¿Por dónde me quedé? Sino que ya aquí usted dice, bueno, ya esa actividad yo la vi. Ya, bueno, ya yo esta grabación yo la vi. Es algo como más personal de cada uno de ustedes. Realmente no representa nada de calificación, de que Ok, en base a que yo le coloco una calificación, usted lo va a ver ahí de esa forma y así sucesivamente. bien, gracias. Siempre. Entonces, vamos a ver aquí, señores, la parte de funciones y fórmulas en esta unidad 3. Bien. Básicamente, esta guía me gusta mucho porque es bien detallada en cuanto a esto. Pues muchas veces en esas cosas tan básicas como las fórmulas y las funciones, muchas personas se pierden porque quizás no saben la diferencia que hay entre una y otra. Por ejemplo, una fórmula no es lo mismo que una función. Y es parte de lo que vamos a estar viendo acá. Por ejemplo, aquí vemos los conceptos de fórmula, qué es una fórmula, cuál es el símbolo que le invoca y cómo podemos ir eh, utilizando la fórmula como tal. También vemos lo que es una función. En el caso de la función podemos tener una o varias fórmulas guardadas dentro de una misma función. Por lo regular, Excel trae un poquito más de 400 funciones que se pueden incorporar. Un momento, por favor.
Bien, le pido disculpas. Entonces, en esta, les decía que tenemos en Excel un poquito más de 400 funciones que podemos utilizar, pero también podemos crear funciones propias. Bien, según vayamos avanzando en los módulos intermedio y avanzado, vamos a ver la posibilidad de nosotros crear nuestra propia función, pues no siempre las funciones que tiene Excel le van a dar respuesta a la necesidad que nosotros podríamos tener en un futuro. Bien, entonces la forma de insertar las funciones que ya existen a través de este símbolo que por lo regular está en la parte izquierda de la barra de fórmula. Bien. Y por lo regular las funciones tienen lo que se le llaman argumentos de entrada. ¿Bien? Los argumentos de entrada, que son esos datos que ella va a utilizar para realizar su función, su trabajo. Y luego va a arrojar el resultado. Los operadores, que son de vital importancia, estos que están acá, ya sean básicos o comparativos, de comparación, como estos que están acá, en los de negación. Aquí vamos viendo los más utilizados. Estos son los aritméticos. Y ya aquí debajo empezamos a ver las diferentes funciones, las más comunes, con su descripción. Bien, ¿cuál es el resultado que nos devuelve y así sucesivamente? Eso es lo que se busca acá. Bien, entonces, igual por aquí tenemos un foro de participación en el cual tienen que ver el tema de la inserción de funciones y fórmulas, hacer aquí algunos comentarios sobre qué experiencia han tenido, y así sucesivamente. Y igual acá tenemos 3 audiovisuales. Hemos dividido aquí la actividad en 3 audiovisuales porque puede tomar un poco más de tiempo. Entonces lo que hicimos fue, si se fijan acá en la actividad cuenta con 3 hojas y cada una de esas hojas hace referencia a un audiovisual. ¿Sí? Un audiovisual de este. El primero va a ver el uso de las fórmulas y los operadores aritméticos. El segundo, operadores de concatenación. Y el tercero, las funciones. En este caso vemos ahí unas cuantas de las más comunes. Bien. Entonces, si vamos viendo por acá, aquí tenemos una breve descripción. Una fórmula es una secuencia de valores constantes, referencia de celdas, funciones y operadores que generan un resultado. Las fórmulas pueden ser aritméticas, de comparación y también de concatenación. Aquí nos da un ejemplo de lo que es una fórmula, de cómo está estructurada. Y los operadores aritméticos más utilizados, que son estos que están acá. De este lado tenemos una pequeña nómina imaginaria, o sea, en este caso es ficticia, perdón, imaginaria ficticia. Y aquí tenemos un sueldo bruto, una especie de incentivo. Tenemos que utilizar el operador que nos indique aquí arriba, en la parte superior. Y aquí nos dice lo que debemos obtener. Entonces, por ejemplo, aquí, si nos habla de un nuevo sueldo bruto, debemos sumar estos valores acá, utilizando el operador de suma. Entonces, sería algo parecido a esto de igual, este valor más este valor, y aquí lo hacemos con la fórmula. ¿Sí? Y estamos utilizando la fórmula. Entonces, aquí tenemos el resultado. Igual, si yo hago el arrastre acá, en este caso, ¿se acuerdan cuando hacíamos el arrastre en la secuencia de la lista personalizada de lunes, martes, miércoles? ¿Se acuerdan cuando lo hacíamos con los valores numéricos? 1, 2, 3, 4, del 0 al 5 y así sucesivamente. En este caso, cuando yo hago el arrastre de esta forma, se utiliza lo que se llama las referencias relativas. ¿Qué es la referencia relativa? La referencia relativa me permite que cuando yo arrastro el valor acá, él va referenciando de manera relativa las diferentes celdas que indican acá en el cálculo. Por ejemplo, si se fijan aquí arriba, la primera hacía referencia hacia C5 y D5.
pues como cuando arrastré, él aumentó un valor que fue el de una fila, la que arrastré. Entonces aquí lo llevo a C6 y D6. ¿Se comprende? Entonces, de esta forma no tengo que estar haciendo el cálculo manualmente, sino que él va relacionando la siguiente fila, la siguiente fila y la siguiente fila. En este escenario es el mejor, el más fácil, ¿bien? Pueden haber otros escenarios, más adelante lo vamos a estar viendo, en donde nosotros quizás vamos a querer que se quede viendo aquí quizás una celda de control que tenga un valor porcentual, quizás haciendo referencia a un impuesto. Y yo quiero que él se mantenga viendo esta celda de los impuestos, pero que vaya calculando los diferentes montos. Entonces ya ahí va poniéndose un poco más interesante. Pero poco a poco vamos a ir avanzando. Entonces, en este escenario vamos a hacer el descuento en base a un 2.5% y aquí en base a un 3% del nuevo sueldo bruto. Así que hay alguien que está en espera, a la entrada. Entonces, acá decimos igual este valor, que es el nuevo sueldo bruto, por 2.5%. Por ejemplo, en este caso, si yo hago este escenario y lo arrastro hasta acá, ¿lo ven? Sigue calculándome en base al 2.5%. En base al 2.5%. Igual, ahí está bien. Pero imaginemos que mañana ese valor porcentual aumenta. Yo tengo que hacer ese cambio en todos los lugares. Bien. Entonces, es diferente a que yo, por ejemplo, tenga ese 2.5% en una celda de control como esta, donde tengo ese 2.5% acá. Y cuando voy a hacer el cálculo de la fórmula acá, le digo igual este valor, asterisco, este valor, pero al H1 delante le voy a agregar un símbolo de peso. Símbolo de peso, exacto. Delante de la H y delante del 1. Eso se le llama fijar la celda. Bien. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo arrastre de aquí hacia abajo, va a seguir variándome este que es relativo y este que está acá, como está fijado, se muestra como absoluto. Bien, y no se mueve de acá. Entonces, vamos a verlo, cómo se comporta. Presiono Enter. Miren aquí como él, aún estando aquí, calculando en base a este, sigue mirando a este valor porcentual. ¿Sí? Si mañana ese valor porcentual cambió a un 3%, cuando presiono Enter, todos estos valores de acá tienen que cambiar. Presiono Enter, 1, 2 y 3, todo cambió. ¿Sí? Entonces, según vayamos avanzando en el uso de Excel, nosotros vamos a ir automatizando esos procesos para que las cosas sean más fáciles. Y si hay algún cambio dentro del proceso, sea menos traumático para nosotros. Bien, entonces en este caso vamos a hacerlo este mismo, pero por un 3%. Bien. Y así como podemos arrastrar de manera horizontal, perdón, vertical, podemos nosotros, por ejemplo, acá donde tenemos un total, podemos hacer una autosuma, donde todos estos valores se van a sumar y se van a colocar acá utilizando este símbolo, esta función. Bueno, aquí lo tenemos. Y ya yo estando acá, entonces hago un arrastre, en vez de hacerlo vertical, lo hago horizontal, y ya él me va a seguir sumando los diferentes valores que tengo acá. O sea que así de fácil podemos hacer esos cálculos sin la necesidad de mayores complicaciones. Entonces, aquí también tienen que hacer el mismo ejercicio en base al operador suma, en donde van a sumar los descuentos. Básicamente son estos dos. Sería más o menos como igual a este valor más este valor. Cuestión de que cuando arrastren, y en este caso lo bajamos a otra posición dentro de la hoja, precisamente para dificultarlo un poquito. Bien, porque si lo poníamos como todo en una misma tabla, como que iba a ser muy fácil. Entonces, ya aquí que ustedes vayan moviéndose y vayan viendo, y al final también tenemos que tener el total y el arrastre horizontal también. Y la idea es que utilicen todos estos operadores que tenemos acá. En el caso de la función de la operación de concatenar, que es esta que tenemos acá,
Aquí nos indica que una fórmula de concatenación permite unir en una misma celda varios valores. Esos textos se insertan en la fórmula a través de una referencia de celda o ingresándolo directamente entre comillas. El espacio es considerado por Excel como un carácter de texto, por lo que si se desea concatenar, debe ser ingresado entre comillas en forma individual o dentro de las líneas de caracteres. Más o menos aquí tenemos un ejemplo de utilizando la parte de concatenar con lo que es la I comercial. Bien, en este caso hace la función de fórmula, la I comercial, en donde yo tengo una cadena de carácter, entre comillas, que se va a unificar, se va a concatenar con un valor que tengo en una celda, junto a otra cadena de carácter, junto a otra celda. Eso si en dado caso yo lo quiero hacer manual, sin el uso de una función. Ya ustedes pueden saber lo difícil que era esto antes de que existiese esa función. Bien, entonces, básicamente, ya hoy en día existe esa función que se llama concatenar y no tengo que utilizar el operador como tal. Entonces, básicamente, aquí yo voy a insertar la función, la puedo buscar de manera, aquí veo lo que son las de uso reciente. Si quiero buscarla aquí en todo, también la puedo buscar en orden alfabético acá. Todas estas son funciones. También la puedo buscar por categoría acá. O si quiero, puedo utilizar aquí el buscador de funciones. Puedo decir aquí conca. Entonces ya cuando le digo aquí al botón I, me aparecen todas las que contengan esas letras. Entonces, por ejemplo, concatenar, que me dice une varios elementos del texto en uno solo. Siempre que yo seleccione, ya me va a dar la descripción y hasta los argumentos de entrada. Muy importante, muy importante. A la hora de que yo vaya al botón de insertar función, debo estar ubicado en la celda en la cual yo quiero que caiga el resultado. Bien, por ejemplo, quiero que caiga el resultado acá. ¿Qué quiero que caiga aquí? El nombre y el apellido. O sea, este nombre y este apellido unificado acá. Entonces, me posiciono aquí. Le digo insertar función. Busco concatenar. Es esta que la tengo acá. Y cuando accedo a ella, él me dice, ok, bueno, mira, aquí están los argumentos de entrada. Esto funciona, señores, como una batida de fresa con leche K, muy deliciosa. Tengo la licuadora, que es la que hace la función. Los argumentos de entrada son la fresa, el hielo, la leche K, el azúcar, bien delicioso, ¿verdad? Y cuando sale, va a salir el resultado que esa deliciosa batida. Entonces, aquí podemos colocar esos argumentos. Puedo colocar aquí un clic en José. Mire aquí en la vista previa cómo se muestra José. Si aquí debajo coloco Colón, asimismo, como no contemplé el espacio, que me lo indicó acá en el texto, miren cómo se muestra aquí en la vista previa. José Colón sin espacio. ¿Bien? Entonces, puedo colocar mi espacio aquí. Cuando coloco el espacio, simple y llano, sin ninguna otra cadena de texto, cuando yo paso a al siguiente argumento, él automáticamente me agrega aquí las comillas dobles. No sé si la pueden visualizar. O sea que no tengo la necesidad obligatoria de insertarla yo manualmente. Ya si tengo un texto insertado, ya sí es probable que el asistente me pida que yo cierre la comilla cuando ya termine la cadena de carácter. Bien. Perdón, Entonces, profesor, disculpe. Entonces usted puso el texto 1 a 5 y el texto 2, eso son comillas. Doble comilla, ¿o qué eso? son dobles comillas, pero Dos. yo simplemente aquí lo que hice fue que le coloqué un espacio. Ajá, el espacio. Cuando yo le doy un clic aquí al texto 3, el sistema automáticamente va a agregar las comillas. Mira, yo le voy a dar un clic, mire cómo él agregó. Ah, ok. ¿Ve? Gracias. Ahora, si yo aquí digo comillas dobles, por ejemplo, prueba, mire aquí como me dice, no es válido. ¿Por qué? válido. Porque él está esperando que yo cierre la cadena de caracteres. Entonces, y algo que confunde mucho, con mucha frecuencia, es el tipo de comillas. Pues en el teclado tenemos varios tipos de comillas. Entonces, por eso hacemos énfasis en las comillas dobles, que por lo regular se invocan con las combinaciones de tecla Shift 2. Bien. Entonces,
Aquí colocamos entonces el B5, que es el apellido, y podemos ver aquí en la vista previa que nos muestra José Espacio Colón. ¿Ok? Y aquí lo tenemos. Si aplicamos el mismo concepto que utilizamos anteriormente acá, del arrastre con la referencia relativa acá, pues se supone que aquí él nos debe traer todos los nombres con el contenido de cada una de ellas, pues va a hacer referencia a cada una de las celdas que vamos a ir bajando. ¿Se entendió perfectamente? Ok, entonces vamos a ponerlo un poquito más interesante. Acá nos pide que debemos formar una oración con estas tres columnas. Bien, entonces voy a colocarme acá, voy a insertar la función nuevamente, concatenar igual, y voy a inventarme esa oración. Por ejemplo, el año de nacimiento de José Colón es, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya yo sé que aquí tengo que poner en práctica esos conocimientos. Vamos a ponerle mayúscula para que así concuerde con el nombre que tenemos acá. Entonces aquí decimos el año de espacio. ¿Por qué coloco el espacio? Porque si no coloco el espacio acá en la cadena, cuando invoque el nombre José, no me va a permitir agregar el espacio, porque simplemente aquí él no lo tiene el espacio. O sea, si yo lo dejo aquí, la comilla doble la cierro aquí, miren cómo aquí ya se agrega el año de, aquí voy a indicar, puedo hacer dos cosas, pero puedo concatenar aquí José y luego espacio y luego Colón. Pero como ya lo tenemos aquí concatenado, lo invocamos directamente desde acá. Y así no tenemos que reinventar la rueda que ya inventamos aquí. Bien. Entonces, si se fijan aquí, el espacio de José Colón, mire cómo quedó pegado acá. ¿No ven? De José. Entonces, ese espacio yo debo colocarlo acá. Al finalizar la D. Mírenlo ahí donde lo agrego. De José Colón. Entonces, aquí, en el es, comilla doble, espacio. Es, y el otro espacio para indicar el año, comilla doble. Ah, bueno, me faltó de nacimiento. El año de nacimiento. Ahora sí. El año de nacimiento de José Colón es, aquí coloco el año. Miren acá. ¿Alguna duda o aclaración sobre este punto? Así se vería. Tenemos aquí una comilla doble. El año de nacimiento es un valor estático. El espacio luego de, y otra comilla doble. Aquí tenemos la celda que contiene concatenado José Colón, el nombre y el apellido. Y luego tenemos es, un espacio después del apellido y un espacio luego del es para indicar el año, que es este que está acá. Le digo Yo tengo aceptar. una pregunta. Adelante. Sí, porque no estoy viendo las manos levantadas. Ok. ¿Por qué, maestro, en el texto 1, después de la comilla doble, no hay un espacio? En el texto 3, sí. Ok, aquí sí tenemos un espacio. Al inicio, comilla Ah, bueno. doble, él Ah, no bueno. lo tiene. No, al inicio no es necesario porque estamos iniciando justo acá. Porque recuerde que el espacio lo estamos utilizando es para separar la cadena de caracteres de, Ah, ok, la frase completa. Ya. exactamente, del nombre que es un valor dinámico que está en una celda. Ok, Bien. ya entendí. Gracias. Ok, simple. Entonces, si utilizamos el mismo concepto que vimos anteriormente, y miren esta técnica aquí que les voy a indicar. Por ejemplo, se puede dar el caso que ustedes tengan cientos o miles de registros hacia abajo. Entonces, en vez de ustedes tener que arrastrar, como lo hice aquí, por ejemplo, cuando yo vine aquí, borro esto, por ejemplo, yo tuve que arrastrarlo manualmente, ¿bien? Bueno.
Si tengo cientos hacia abajo, tengo que hacer esto y tener cuidado porque puedo dañarlo y así sucesivamente. Entonces, en este escenario, yo lo hice manual, como en este caso, pero aquí yo puedo hacerlo que cuando yo le doy un doble clic, él hace el autocompletado hasta donde rompa la cadena, que es este espacio que está acá. Él lo identifica y rompe hasta ahí. Miren, doble clic y él automáticamente, no tengo que arrastrarlo manualmente, ni ir abajo, ni nada. Él va haciéndolo relativamente hasta abajo. Y si se fija, los nombres van cambiando y las fechas del nacimiento también van cambiando con relación a la celda que estemos afectando. ¿Todo claro? Sí. Perfecto. Entonces, para finalizar, tenemos acá el tema de las funciones. Seguimos profundizando un poquito más. Básicamente lo que tenemos acá es lo mismo que hemos hablado, la cantidad de función aproximada, la operación y qué es una función con relación a lo que es una fórmula. Hay otros puntos importantes a ver, como son los argumentos de separación entre un argumento y otro. Por ejemplo, en este escenario me está pidiendo que utilice la función suma. Yo la voy a buscar por acá, la función suma, ya la tengo por aquí, la uso con mucha frecuencia. Y básicamente me va a pedir aquí el argumento de entrada. Yo puedo seleccionar los argumentos uno a la vez, siempre y cuando no estén de manera secuencial. Bien. En este caso sí están secuencial. Y yo podría irlo insertando de manera con una sola selección. Vamos a decirlo de esta forma. Yo lo voy a hacer primero de la manera más fácil. La manera más fácil es, que tengan una idea, seleccionando acá, porque todos los valores están de manera secuencial, los selecciono todos. Miren aquí la sumatoria total donde me indica. Le doy a aceptar y me da este resultado. Aquí al lado, yo lo voy a insertar manualmente con la misma función, pero en vez de insertarlo con una selección acá, yo lo voy a insertar, por ejemplo, este, aquí debajo, este. Aquí él soporta hasta 255 argumentos. Cada función soporta hasta 255 argumentos de entrada. Mírenlo aquí debajo donde se lo dice. Bien, entonces vamos a ir agregando. Aquí está. Podemos ver que tenemos el mismo resultado. Bien, pero miren aquí en la barra de fórmula la diferencia en la función. Bien, aquí tenemos todos estos argumentos y aquí tenemos simplemente estos dos argumentos. El punto los dos puntos representan desde E5 hasta E3, lo que quiere decir que vas a utilizar este rango completo de datos. Bien, eso representa esto. En el caso de esta función que utilizamos acá, representa la celda E5 y la coma representa I. I, E6, I, E7, I, E8 y así sucesivamente. ¿Por qué? En caso de que nosotros tuviésemos valores salteados, como este, por ejemplo, que está acá, y esto que está acá, por ejemplo, yo no tendría forma de hacerlo, y suponiendo que aquí tengo texto, tengo un sinnúmero que no me permite hacer una selección completa, entonces ya yo utilizaría este mecanismo de la coma. Y por eso hace mucho énfasis acá en el argumento, porque cuando nuestro sistema está en inglés, ese I que nosotros utilizamos acá para separar un argumento de otro, en vez de ser una coma, se utiliza el punto y coma cuando nuestro sistema está en inglés. Bien. En muchas ocasiones nos da error la fórmula que estamos utilizando. Le decimos a un compañero, copia la fórmula y envíamela. Y yo selecciono la fórmula y la pego y me doy cuenta de que no me funciona igual o me está dando un error. Pero es la misma fórmula, yo simplemente la copié y la pegué. Ah, no, lo que pasa es que
el amigo suyo está utilizando el Office en inglés, está utilizando como argumento separador el punto y coma, y usted tiene el suyo en español, y él está utilizando el separador coma. Él no entiende que es un punto y coma, él entiende lo que es una coma porque está en español. ¿Entiende? Entonces, bien importante conocer el origen para que sí, cuando tengan ese tipo de situaciones, puedan rápidamente buscar una solución, que realmente a veces cuando tenemos ese tipo de situaciones de errores con Excel nos quita mucho tiempo. Bien, entonces básicamente aquí lo que van a utilizar son estas funciones y van a aplicarlo a los mismos argumentos de entrada que son estos que están acá. Al final, la función max determina el valor máximo dentro de esos valores y si el valor cambia y hay un valor mayor, debe presentarlo aquí automáticamente. El valor min, el valor menor. El valor contar, en este caso, cuenta las celdas que tengan valores numéricos. Por ejemplo, a ver si la tengo por acá, contar. Está acá. Cuenta el número de celdas dentro de un rango que contiene números. Bien, entonces, aquí yo la selecciono. Selecciono esta celda, este rango. Entonces, ahí me dice que hay 9 celdas que contienen valores numéricos. Si yo elimino uno, me dice que ahora son 8. Si inserto un valor de texto, me dice que siguen siendo 8. ¿Por qué? Porque el valor que está aquí no es numérico. Ahora, si quiero utilizar, por ejemplo, la función contará, la función contará me indica la celda que contenga un valor. Ejemplo, la celda que contenga un valor. Cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Entonces, por ejemplo, vuelvo y hago la misma selección. Me va a decir igual que son 9, porque las 9 tienen un valor. Pero si aquí yo escribo un texto, me siguen diciendo que son 9 en contará, pero en contar me dice que son 8 porque este no es un valor numérico. Ahora, si elimino el valor, entonces ahí sí me dice igual en contará que son 8. ¿Por qué? No hay un valor. Ya sea numérico o alfanumérico, no hay un valor acá. Entonces, de esa forma trabaja. Luego tenemos el promedio, que es el ejemplo más palpable dentro de lo que es la diferencia entre una fórmula y una función. Vimos ese ejemplo la semana pasada, la diferencia entre una fórmula entre promedio. No. Me No parece lo que vimos. no. Porque fue sencillo todo, fue un principio. Ah, ok, perfecto, gracias. Entonces, básicamente, esta función me gusta mucho explicarla porque es como el ejemplo perfecto para uno identificar la diferencia entre una fórmula y una función. Por ejemplo, si yo tengo dos valores, tengo este 100 acá y tengo otro 100 por acá, y yo quiero sacar el promedio de esos dos valores. Si yo lo voy a hacer con una fórmula, yo diría, por ejemplo, acá que es igual, abro mi paréntesis, ¿verdad? El paréntesis en este caso indica cuál es la función que va a tener prioridad, cuál se va a realizar primero. Entonces, aquí yo puedo decir este valor más este valor. Voy a acercarlo un poquito más. Bueno. A ver si lo puedo acercar un poquito más. Aquí está. Perfecto. Igual, paréntesis, este valor más este valor. Cierro mi paréntesis entre la cantidad de valores sumados. A eso es igual el promedio. La suma de los valores y es el resultado, lo divido entre la cantidad de valores sumados. Si son 5, los valores que voy a sacar el promedio, perdón, lo divido entre 5. Bien, entonces en este caso son 2. Le digo entre 2, al final debe darme 100. Bien. El paréntesis es importantísimo que nosotros sepamos dónde ubicarlo. ¿Por qué? Si hago lo mismo acá, voy a hacer lo mismo acá, voy a copiar estos valores, voy a pegar acá, tengo el mismo 100, pero aquí voy a cambiar el valor porcentual, perdón, el paréntesis. Por ejemplo, si elimino el paréntesis, ¿qué va a hacer él? Va a sumar 100, que es el valor de C23, más D23 entre 2. Bien, por la prioridad del símbolo. Bien, entonces, aquí me va a dar 150. ¿Por qué? Porque D23 entre 2 son 50,
más los 100 que tengo acá son 150. Entonces ya vemos que dependiendo de donde yo coloque el paréntesis, me va a dar un resultado diferente. Bien. Pero aquí lo que realmente quiero explicar es, adicional a lo del paréntesis, es que tenemos dos fórmulas o dos operaciones en una. Para yo calcular el promedio, tengo primero una sumatoria, que lo hago con una fórmula, y luego tengo una división, que lo hago con otra fórmula. Bien. Entonces, cuando tenemos el concepto de función, es precisamente que yo puedo tener una o varias fórmulas dentro de un único contenedor, por decirlo así. Entonces, en este caso, el contenedor se llama promedio, que es la función que tiene dentro de sí esta operación, que en este caso es mixta o combinada. Entonces, en este escenario, yo podría decir que vamos a invocar la función promedio. Y aquí él nos indica que nos va a devolver el promedio o media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices, referencias que contengan números. Entonces, ya aquí yo voy a decirle aceptar. Recuerden que las funciones se invocan desde donde yo quiero que caiga el resultado. Seleccionando esa celda donde yo quiero que caiga el resultado. Y aquí al final voy a tener ese valor. Si hago lo mismo acá, e invoco la función promedio desde acá, para hacerlo justo con este ejercicio que hicimos, también me va a dar el mismo resultado. En una utilizando aquí la función promedio y en este haciendo la fórmula directamente sin ninguna función. Bien. Entonces ya en avanzado, ya con el uso de macros y así sucesivamente, vamos mostrando más profundidad cómo yo puedo crear funciones de ese tipo y demás. Líderes, dudas, aclaraciones sobre lo que hemos visto el día de hoy. No. ¿Todo bien? Todo bien. De este lado. Excelente. Sí, Entonces, todo bien. pendiente de parte de ustedes desarrollar las actividades, van a colocarla cada una en su lugar correspondiente, aquí en el de la unidad 3. De mi parte, un poquito más tarde les voy a cargar la grabación aquí debajo para que esté disponible y también se las voy a compartir por el grupo de WhatsApp para que así puedan trabajar. Les pido disculpas por el tiempo que nos excedimos, pero eso es parte de. Un placer, que tengan buena semana. Bye Con bye. Dios. Gracias. Gracias, Muchas Bye, mamá. gracias. bye. Igual Gracias usted. igual. Gracias. Gracias, bye. Bye. Mm. Bye. Teacher.